Buenos días. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los llene de su gloria, de su paz, de su grandeza, de su conocimiento y de lo sobrenatural de Dios, ¿no? Lo sobrenatural de Dios es conocimiento, verdad, grandeza, gracia y genuinidad de parte de Dios en nuestras vidas, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios portador de milagros, un portador de grandeza, portador de sueños, portador de su esencia. Su esencia es algo maravilloso, algo que trae para nuestras vidas, que trae para lo que somos y representamos para Él, en el nombre de Jesús. Activamos los ángeles guardianes, los ángeles de avanzar en este lugar para que la grandeza del Señor venga a favor de nuestras vidas, lo que somos y representamos. Buenos días, Dios los bendiga. Ayer no pude estar porque estaba en una cita médica y tengo que ponerme en un tratamiento, entonces aquí estaremos de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, perfecta en su sazón, perfecta en su conocimiento, pero también perfecta en lo que Dios quiere, ¿no? Que seamos perfectos, llenos de la gracia, llenos de la bondad de Dios, porque Dios es un Dios totalmente de avance, de genuinidad, ¿no? El Dios que nos llamó tiene un avance. Dios tiene un avance. Entonces, si Dios tiene un avance, ¿qué será de nosotros en ese avance de lo sobrenatural de Dios? Amén. Dios tiene un avance para cada uno de nosotros, para cada uno de los que somos hijos e hijas del Señor. Y entonces me disculpo por el día de ayer, pero hoy estamos acá. Aquí estamos desde el sur de Bogotá, Colombia, mañaneando con Dios. Nació en el corazón del Señor y aquí estamos, unidos en la fe, tomando café colombiano con aroma de Dios, hecho por las manos de mi esposa, que la amo con toda bendición, y declaramos cielos abiertos en este día, que es el día que Dios ha hecho para nuestra bendición. No solamente para nosotros, sino para el que Dios tenga determinado, ¿no? Determinado en que, en su sazón, en su tiempo y en su fortaleza. Sabemos que los tiempos son todos los días, son sazones de Dios, son grandezas de Dios. Y aquí estamos, ¿no? En esa gran tarea que Dios nos ha dado. Entonces vamos a orar, vamos a presentarnos como lo que somos, ¿listo? Como iglesia, como hijos aprobados, hijas aprobadas por el gran yo soy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti en esta mañana, tal como somos, lo que representamos para ti, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Si hemos dado pies, Dios, a hablar, a murmurar, de pronto, Señor, a mirar cosas que no son tuyas, Dios, o a prestarnos para oír, Dios, lo que no es tuyo, Dios, hoy lo cancelamos, lo echamos al abismo y sin retorno, declarando unción mayor, unción del fuego del altar, Dios, unción de la grandeza y del conocimiento tuyo, Dios, porque tú nos llamaste para grandes cosas, Dios, y de verdad se tiene que ver lo grande tuyo en nosotros, se tiene que ver lo que tú has puesto, lo que tú has dicho, y que tu evidencia, Dios, somos nosotros, tus hijos, tus hacedores, Padre, para que en esa ser, Dios, podamos caminar a estos sazones tuyos, a estos tiempos tuyos, a estos tiempos en los cuales, Dios, hay tantas y tantas conflictos, tantas y tantas evoluciones en el hombre, en la mujer, Dios, pero sabemos, Señor, que toda fuente, Dios, es guiada por ti, Espíritu Santo de Dios, para quitarle todos insabor a las tinieblas, Dios, para no dejar que el enemigo nos toque, nos llene, Dios, porque somos vitales, Dios, en el hacer y en el querer como el hacer, Dios, para involucrarnos en cosas, en grandeza tuya, en conocimiento tuyo, en grandeza, Dios, porque sabemos que de ti viene nuestra vida, que de ti viene nuestra imagen, que de ti, de Dios, depende todo lo que somos y representamos, Dios. Nos presentamos, Dios, ante las cortes celestiales, Dios, ante tu nombre, Dios, y puesta la armadura tuya, Dios, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, Dios, declaramos, Señor, que el sazón o el tiempo tuyo llega en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, avance en nuestras vidas. Hoy declaramos, Señor, unción mayor, unción del fuego del Espíritu, Dios,
para que esa unción en tu verdad y en tu grandeza crezcamos a mano derecha, a mano izquierda, al frente, a nuestra espalda, Dios, a donde tú quieras, Señor, que vayamos, allí iremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, escuchas la oración de mi hermano, mi hermana, Señor, en ese trabajo que necesita, en esa empresa que necesita, Dios. Mira, Señor, que lo que tú, Señor, pones es grande, que lo que tú quieres para el pueblo tuyo, Dios, es grande, Dios. Ayúdanos, Dios, a habitabilizarnos en ti, a crecer en ti, y que la dulce presencia de tu Espíritu Santo nos ayude y nos envuelva a grandes dimensiones tuyas, a grandes propósitos tuyos, a grandes ejecuciones tuyas, Dios, y veamos tu avance en el nombre de Jesús. Mira, Señor, los niños que están allí en la UCI, los niños que están allí en las clínicas, Dios, toma el control de ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que todo insabor, todo lo que no es tuyo, injusticias, maldades, Dios, o perversidades que han entrado o que se han dado legalidades, hoy las cortamos, las anulamos y las cancelamos y las llevamos a la cruz de Cristo, declarando unción mayor, unción del fuego del altar y unción de renovación en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por lo que tú nos permites hacer, Dios, en la Iglesia Internacional, pero también mañaneando con Dios. Gracias, Dios, porque esto nació en tu corazón, Dios, y si nació en el corazón, Dios, veremos tu respaldo, Dios, porque todo obrero es digno de su salario, Dios, es conforme a lo que tú quieres, es conforme a tu grandeza y es conforme a tu conocimiento en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios, desde el sur de Bogotá, Colombia, mañaneando con Dios para llevar tu gloria, Dios, para llevar tu grandeza y para llevar tu fidelidad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, y fortalécenos, Dios, en esta mañana para llevar tu verdad y para llevar tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante en esta mañana. Se ha cancelado todo edicto contrario contra nuestra casa, contra nuestra vida. En el nombre de Jesús declaramos vida y vida de Jesucristo en nosotros por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a escuchar las canciones, vamos a darle la gloria y la honra a Dios a través de bendecirlo, a través de exaltar el nombre. Cuando levantamos nuestras manos, Dios, estamos rendidos ante el Hacedor y ante el Dios Todopoderoso que nos llamó para grandes cosas. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Vamos a San Rey? Sí, Señor, Santo. Sí, Señor. Santo, santo. Un esposo, no buscando su familia. Oh, Señor. Sí, Señor. Gracias a Dios. Oh, Rey de los cielos, Padre. Tú nos dices, Dios. Oh, Jesús. Santo, santo. Santo, santo. Oh, Rey de los cielos. Sí, Señor. Santo, santo. Santo, tribulación, líbranos Dios, oh Señor, santo, 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 santo. Toda tribulación se va en el nombre de Jesús.
Todo miedo se va, Dios. un lamento, Oh Rey de los cielos. un sollozo. Mucha gente está Oh mal. Jesús. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado? Oh Jesús. Santo. Caminando, mamá. Va buscando su familia. Oh sí, Señor. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Oh Rey de los cielos. Santo Señor. Una nave, Oh Rey. mucha gente se llevó Sí, arriba vamos. de los Oh coches. Señor. Alegres, Sí, Señor. valientitas, Cristo debe descender. Cristo vino, Cristo vino. Cristo vino, Sí, Señor. Cristo fue. Sí, Señor. Santo, santo. Oh Rey de los cielos, Dios. Gracias, Dios. Tribulación. Cristo vino, Cristo vino, Cristo fue. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor. Cristo vino y su pueblo se irá contigo, Dios. Nos iremos contigo, Dios. Nos iremos con tu verdad y con tu grandeza, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Santo, santo, santo. Gracias a Dios, porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza, nuestra grandeza, Dios. Obra, Dios. Obra, Dios. Santo, santo. Oh, Rey. Cristo vive. Vino Cristo. Cristo viene nuevamente, Dios, a llevar su iglesia, a llevar sus hijos, a llevar sus hijas, ya, Dios. Oh, santo, santo. Ayúdanos, Dios, fortalecer. Oh, Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, santo. Cuando llegaste tú se fue Señor, el temor. sí, Señor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, pero para la duda no hay espacio para dolor. ¿Quién dijo miedo? Sí, Señor. Si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. Sí, El Señor. nuestro es mi papá, quien dijo miedo. ¿Quién dijo miedo? Para los que creen en él todo es posible. Oh, Señor. Él me levanta cuando todo está perdido. Santo Dios. Cuando no hay fuerzas Santo, para más, santo. ahí aparece mi Sí, papá. Señor. Santo Dios. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, Señor de los cielos? Porque tu grandeza y tu conocimiento es el que nos lleva a Dios. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Oh, sí, Señor. Es como dueño de una nueva Oh, Jesús, oportunidad. Señor. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Santo. Contigo no existen temores. Sí, No hay Señor. lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el
Gracias, Dios. Gracias porque tú eres un Padre de amor, un Padre de grandeza, un Padre de fidelidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias porque vemos en ti tu grandeza, vemos en ti tu fortaleza. Vemos en ti, Señor, tu diseño, tu fortaleza y tu grandeza por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Bueno, gracias ahí por los que están, los que nos van a ver y aún allí en su noche, en su mañana. Dios nos bendiga siempre y por siempre. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Juan, el libro de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Entonces vamos a leer unas enseñanzas de parte de Dios que nos dan ilustración, ¿no? Nos dan ilustración a qué? A caminar con esas enseñanzas, pero también a tomar esas enseñanzas para que nuestra vida siga adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Dice, parábola del redil. Parábola del redil. Nuevamente, Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Tremendo, ¿no? Hay un método de obediencia, hay un método de genuinidad, pero acá Dios nos habla a través de ¿qué? De una puerta. Nos habla de que tenemos que tener unos formatos, no coger por donde queremos, no, sino porque Dios nos da de su puerta, su puerta. Tenga en cuenta esa palabra, puerta. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas. ¿Sí ve? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sí ve, mi hermano y mi hermana? Entonces, si entramos por el lugar correcto, ¿qué vamos a recibir? Bendiciones. Si entramos por otros lugares y si entramos inadecuados, también todo eso trae ruptura, trae división, trae alejamiento, trae cosas que no son de Dios. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, nosotros ¿qué somos? Ovejas de su prado, ovejas del gran yo soy, pero las ovejas no se quedan todo el tiempo en bebé, no, van andando a la grandeza de Dios. Nos volvemos obreros, nos volvemos llamados de Dios, para que Dios, antes con su intervención que Dios ha hecho en nosotros, saquemos a otras personas. En este caso, ovejas, porque estamos hablando de ovejas. Bueno, entonces el contexto de lo que Dios nos da es que los obreros escuchan la voz de su patrón. El pastor las ovejas escuchan la voz de su pastor. Y todo lo que tiene buen nombre y todo lo que tiene sazón de Dios tiene una guianza, tiene un sabor, tiene una grandeza de parte de Dios. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Sí ve que no son todas las que siguen al Señor? Porque para conocer a Dios es un avance. Porque para estar con Dios es pagar un precio, estar con Dios, llenarnos de Dios. Y estar en el alcance, perdón, y estar en el alcance de lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Sí, porque no solamente es de mí, sino de ti y de mí, del que nos va a ver y de la que nos va a ver. Porque siempre seremos propiedad de Dios. Pero cuando nosotros dimos el consentimiento y una oración de decirle que le servimos, ahí es cuando nos volvemos propiedad de Dios. Ahí es cuando estamos con el Señor y estamos caminando a la verdad del Señor. Entonces,
Démonos cuenta de lo que dice Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante, ¿no? Miremos que la voz de Dios es para los que están obedeciendo. O sea, nuestro Señor habla y nosotros obedecemos. Nuestro Padre habla o da órdenes y obedecemos. Y si no, toca mirarnos en la obediencia a donde estamos oyendo y qué estamos oyendo. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sí ve? Firmeza, unidad. ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Qué están escuchando? Ayer estaba mirando en YouTube muchas cosas que dicen, no sé hasta dónde serán verdad, pero yo le preguntaba a Dios si todo es hecho de ti, ¿por qué la gente le da sensación a cosas? Ahora se metieron con la música cristiana, pero al igual pues toca tener un discernimiento para eso, ¿sí? Entonces para que ustedes tengan cuidado de lo que están escuchando. ¿Qué música están escuchando? ¿Te acuerdan de soledades, de tristezas en las canciones cuando ustedes van pasando o van por un lugar y escuchan una canción que esa canción como que paralizó? Toca mirarnos, porque hay cosas que no le hemos entregado a Dios increíblemente, pero eso paraliza. Escuchamos la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, por ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Sí? Mucha gente se embolata, mucha gente por las puertas abiertas o por acceder a otras situaciones cedemos los lugares, por escuchar lo que no debemos escuchar. Que todo nos parece bonito, sí, es que Dios va a bendecir, y no le ponemos la sensación o la palabra de firmeza a la palabra de Dios. ¿Y qué es firmeza? Acuérdese que Dios nos habla que todo es por fe y para fe. Y la fe es un miembro muy pequeñito. No porque sea un vínculo pequeño, eso no crece. Crece a la estatura del varón perfecto. Creyéndole, haciendo la verdad, haciendo la tarea de la obediencia y haciendo su rectitud como lo fue Jesucristo. Porque si usted es imitador de Jesucristo, tiene que hacer la tarea. Y no es fácil, pero tampoco imposible. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí ve? El camino a la libertad, el camino a su gran nombre, a la identidad de Él, a la identidad del varón perfecto, a la identidad del gran yo soy, de la fortaleza, de la exactitud, porque sin ese nombre no accedemos al Padre. Tremendo, ¿no? Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Sí me das cuenta? Todos los que vinieron antes del Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Ladrones, embaucadores, como por estos tiempos. Mucha gente escucha. Ayer me di cuenta que no sabía eso, ¿verdad que no sabía? O de pronto sabía, pero no le había puesto como la suficiente atención a eso. Que los de este reino del reino de Jehová tienen su propia Biblia y yo no sabía eso, o no me acordaba, ¿no? De verdad que me cayó así como un baldado de agua fría. ¿Cómo así que tienen su propia Biblia? Y luego entonces la Biblia de Dios, ¿dónde está? Pero así como los católicos también tienen su Biblia, también nosotros los cristianos también. Entonces, sino que me cayó como agua, como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas puestas del hombre en la palabra del Señor. Entonces dése cuenta acá, ¿no? Todos los que antes vinieron son ladrones. ¿Sí? Antes de venir el Señor Jesucristo. Manifestaciones para allá, para acá. Y aún los que creyeron no creen, porque ahora se volvió hacia atrás. Por eso la palabra dice, ¿no? Allá en en San Mateo, capítulo 24, que muchos se enfriarán y la fe de muchos se
agotará o se secará. No con esas palabras que estoy diciendo, sino parafaseando la palabra. Entonces cuando decimos frío, es frío, no caliente, porque, sino frío. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí ve? Provisión. Cuando habla aquí pastos, es provisión. Pastos es un lugar de pasividad, un lugar de ensanchamiento. Una palabra de qué? De reverdecer. Una palabra de justicia. Una palabra de hallar algo que no teníamos o que cedimos. Sin saber, nosotros cedimos y por eso en las situaciones que andamos. Que no sabíamos que teníamos que ser buenos administradores, cedimos. Que no sabíamos que teníamos que darle a Dios, cedimos. Que no teníamos que ser ignorantes, cedimos. Ignorantes en la palabra de que del conocimiento de Dios, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero como en mi casa no hubo una doctrina, un dogma de enseñanza, pues seguimos en lo mismo, y antes peor, y a nosotros nos parecía igual todo. Entonces creíamos que la vida era así fuerte, tocaba hacerla fuerte, pero cuando llegó Dios por su puerta nos salvó y nos da de su verdad. Mira lo que dice el 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué nos explica acá o qué nos narra el Señor acá? O el Espíritu Santo. Que lo que no tenga, pídaselo a Dios. Que lo que no tenga sea guiado por Dios para que su grandeza venga a nosotros. ¿Y por qué no llega? Porque pedimos y pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque es en el nombre de Jesús. Porque la puerta es la que se abre en el nombre de Jesús. Pero también tenemos que mirar la forma de cómo lo pedimos y para qué lo pedimos y cómo lo pedimos, ¿no? Si lo pedimos con amabilidad, si lo pedimos con buen trato, hemos cambiado en los aspectos que esto me impide, porque dice que tenga y tenga en abundancia. Así que Dios no es escaso, pero si usted es escaso todavía con entregarle a Dios, que usted le entrega como usted quiere, no es toda su vida, desde acá hasta la planta de sus pies, pero no por palabras, sino por hechos. Antes era hablador, ahora soy sostenido en mis palabras. Antes miraba cosas que no eran, ahora me abstengo, ¿sí ve? Antes me prestaba para chismes, ahora no, ¿sí ve? Todas esas cositas así que yo hablo acá y que se habla la palabra son las que me impiden que la puerta se abra y que la abundancia me persiga. Porque dice la palabra, es clara y concisa la palabra cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán que añadidas, añadidas. ¿Sí ve que no tenemos que buscar sino el reino de Dios? ¿Y cuál es el reino? Lo del Señor, lo grande de Él, la fortaleza de Él. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿La dio? Claro, a través de su Hijo Jesucristo. Más el 12, más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí nos está hablando a quienes, a los pastores. Pero como yo no soy solamente pastor, sino ustedes también en su casa son pastores, cuidan su casa, cuidan a su esposa, cuidan a su esposo, cuidan a sus hijos, y ahí se vuelve usted pastor. Porque si usted huye de todo temor o de toda palabra, entonces usted no es pastor, sino un oidor más. Porque el pastor da la vida por sus ovejas, ¿sí? Yo no doy la vida por ustedes, pero Jesucristo la dio. Yo oro por ustedes, camino
y le digo a Dios que venga la revelación a mis hermanos, a mis hermanas, a los que a los que nos ven, nos van a ver, y aún a las familias que no nos conocen. ¿Sí? Esa es mi tarea. Doy la vida, ¿por qué? Porque es salir de mi comodidad. Doy de mi tiempo, cedo mi espacio de qué, de lo que no era, de lo que era normal, ahora se vuelve anormal. ¿Qué es anormal? Que mi comodidad tengo que cambiarla por alegría para Dios. ¿Sí? Mi comodidad, ¿qué era? Acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Esa era mi comodidad. Pero ahora que entiendo y dejo y Dios me permitió tener hombres y mujeres que están siendo capacitados por nuestra boca, por la Iglesia Internacional y por lo que Dios nos ha dado, es que un compromiso, porque todo es compromiso. Si yo tengo un compromiso, no tengo que defraudar a nadie. Antes, por el contrario, soy mencionado o soy galardonador de hacer caso y de ser bendecido en un momento para promoción, para otro, ascenso. Y el ascenso que da Dios es maravilloso, porque a mayor entendimiento, mayor responsabilidad. ¿Sí? Pero esas responsabilidades de gloria, de unción y de yugo fácil y ligero de pensamientos de Dios, de pensamientos de gloria, de arrebatarle las ovejas a Satanás y a todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque es un conocimiento, porque es una verdad. Entonces, si yo conozco de Dios, yo tengo que darle a Dios todo lo que es de Dios, no lo mío, porque lo mío no sirve. Lo mío no sirve, mi hermano. Es lo de Dios que tengo que dárselo. ¿Y qué es lo que di de Dios? Si no tenía amor, tengo que dar amor. Si no tenía palabras de bendición, tengo que darlas. Porque esa es la evolución de Dios. Que lo que no tengo, tengo que dar. ¿Y quién las da? Dios. ¿A través de qué? De ser bendecido, que los lobos se vayan de mis ovejas, que se vayan de mi casa, los lobos, los que arrebatan, los que dispersan y los que están queriendo robar lo que Dios nos ha entregado. Porque vamos a tener oposición, claro, pero en usted está. Si usted le cree a Dios, usted solo haga su tarea. ¿Cuál es su tarea? De resistir al diablo, y el diablo tiene que ir con palabra, con buen trato, con buena enseñanza y con autoridad, porque la autoridad es delegada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. ¿Sí ve? Entonces le asignan un lugar, le dan unas personas y les da miedo de hacer ese lugar crecerlo. O sea, que ese lugar crezca, que ese espacio se multiplique. Pero si Dios te puso allá es porque tú eres capaz y porque tú tienes que dar una imagen, no solamente la corporal que se ve, sino la evidencia de que Cristo está contigo, de que Cristo te edificó, que Cristo viene construyendo en ti cosas maravillosas. Por eso es que el ayuno es el que rompe, por eso es que el ayuno es el que llena, por eso es que el ayuno es el que da la habitabilidad. ¿Para qué? Para que seamos maduros, seguros y tengamos conquistas todos los días. ¿Cuánto ayunas tú? ¿Cuánto te capacitas tú con Dios? ¿Sí? Esto no es leer por leer, mis hermanos, sino ponerlo en el contexto de Dios. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Tremendo, ¿no? Entonces, si yo que conozco a Dios, yo, Julián, conoce a Dios, ¿de dónde viene mi provisión? De mi pastor. ¿De dónde vienen mi buen trato? De mi Señor, que Dios ha hecho mi lamento en baile, mi lamento en qué, en gozo, mi lamento en grandeza. ¿Sí? Porque conozco la voz de Dios. No cualquier voz que sea de Dios yo puedo decir, no, es que fue Dios. Cuidado, porque decimos blasfemia y ahí que hay pecado. Porque el que escucha la voz de Dios
y finge o dice cosas que no son, se vuelve herejía, se vuelve pecado. ¿Y el pecado está con Dios? No. Entonces tenemos que tener cuidado que la blasfemia no se vuelva pecado, que la irritación no se vuelva pecado, que la mala compostura de cada uno de nosotros no se vuelva pecado, porque se va acumulando hasta que, ¡pum!, un momento, y el enemigo toma esa legalidad. Nosotros de pronto, perdone que me salga un poquito del tema acá, pero si nosotros cedemos algo y no decimos nada, ¿qué pasa? El enemigo va a tomar otro ceder. Entonces ya no cedimos una vez, sino dos, y después tres, y después cuatro. Y cuando en un momento le estemos haciendo daño, entonces, ¿qué hace con esas ceder o esas legalidades que abrimos? Las toma. Y ahí es cuando nos devuelve. Porque si no tenemos la autoridad y no tenemos las puertas cerradas, eso es lo que cedemos ante Satanás. Puertas abiertas. Puertas que no son de Dios. Puertas que creíamos que eran de Él, pero no son. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, y pongo la vida por mis ovejas, imagínense esa responsabilidad tan grande. La responsabilidad de que tengo que ser un padre de amor. ¿Un padre de qué? De buen concepto. Tengo que ser un padre amable, un padre que provee. Yo no puedo proveer, pero Dios sí. Entonces, si alguien me pide, pastor, es que necesito tal cosa, claro, con mucho gusto. Pero no es dinero, sino lo que Dios me ha dado. De lo que tengo hoy, dijo Pablo. ¿Sí? ¿Y qué tengo yo? Pues en este momento, gracias a Dios, primeramente, entendimiento. Sabiduría, voy en ese avance. Más sabiduría quiero todos los días. Pero si la persona es instruida en la misericordia de Dios, en su grandeza y en su conocimiento, y no pone por obra lo que se le enseña, entonces ¿qué pasa? Perdimos el tiempo, lo echamos en saco roto. Y anoche, pues, en el estudio que hacemos todos los viernes del Comando Internacional de Hombres, pues yo ya había visto este taller, pero hay un espíritu que se llama Sonsoneo. Sonsoneo. ¿Quién es? De los gigantes de Anak, de la descendencia de este hombre, este gigante que David le cortó la cabeza. Entonces se cuenta, ¿no? Desde ahí viene con cosas. Gigante que es oposición, gigante es temor, gigante es mentira, gigante es un centenar de cosas. Y lo más tremendo de todo es que ese taller es tan ilustrativo a que un gigante también nos impide en la parte financiera. Un gigante que en su casa siempre haya escasez, siempre haya amargura, que cómo le vamos a dar a Dios si no tenemos solo esto. Ahí hay un gigante mental y espiritual que no nos deja avanzar en las finanzas. ¿Y qué habla ahí de ese sonsoneo, de ese gigante? Gigante es todo lo que os opone contra Dios. Entonces sí que tengo que romper, porque si no, ¿cómo soy un buen padre? ¿Cómo soy un buen entendido? ¿Cómo soy un buen ilustrador para llevar su gloria? ¿Sí? Si yo conozco a Dios que es mi pastor, yo dependo de esa voz que es mi pastor, pero no de todo tengo que tenerlo digamos, en ilustración, que es que Dios me dijo, que es que Dios me habló. Muéstreme esa evidencia de que Dios le habló con su vida. Muéstreme eso que Dios le ha dicho con su cambio. Y así mismo se tiene que ver todo. ¿Sí? Esos gigantes se tienen que ir al piso. Esos gigantes de la amargura, del dolor, de las situaciones de enfermedad, todo eso se tiene que mover a través de de que usted verdaderamente escuche la voz de Dios y le diga con autoridad: sale gigante de mi casa. Y no va a salir así que no, el gigante salga, no, es la autoridad. ¿Cómo es la autoridad?
como el Señor le diga o como el Señor lo ha puesto o como el Señor la ha puesto para sacarlo. Pero si yo no le doy a Dios, ¿cómo voy a ver la grandeza de Dios? ¿Y qué tengo que darle a Dios aparte de mis finanzas? Mi vida totalmente. ¿Sí? No con mentiras, sino desde acá, mire, desde acá, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, haciendo lo que Dios nos diga, lo que Dios nos capacita, porque lo que Dios dice es más grande que lo que yo pienso y lo que yo analizo. Y Dios no se ha equivocado hasta este momento, sino nos lleva en el avance. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oír mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sí? Las que van en el avance, las que van en la enseñanza. Pero nosotros ya tenemos un tiempo en el cual tenemos que mirar dónde es que estamos, qué estamos pisando, qué verdaderamente estamos dándole a Dios para que Dios también nos llene. Porque cuando Dios me da a mí, tengo que vaciarme. ¿Y qué es vaciarme? Darle el entendimiento a otros y a otras. ¿Para qué? Para que Dios vuelva y me llene. ¿Sí? No quedarme siempre en lo mismo y lo mismo, porque el redil siempre seguirá siendo el mismo redil, pero a todas las personas no les funciona lo mismo de lo mismo, sino a uno les funciona de una forma y a otros de otra. Entonces, ¿quién es el que da eso? Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de formatos, a través de darnos unas ilustraciones que las ponemos por obra, darle acción a esa obra, darle capacidad a esa obra, porque van a venir, sí, ataques, situaciones, pero en ti está resistir al diablo. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para para volverla a tomar. ¿Sí ve? Entonces, otra vez, el 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere ilustrarnos Dios? Que nuestra vida estaba muerta, pero ahora Dios nos dio la vida del entendimiento. ¿La vida de qué? De que la amargura tiene que salir. ¿La vida de qué? De que mi lamento tengo que ponerlo en contexto de Dios o en manos de Dios. ¿Sí? Para que tengamos esa vida, y vida en abundancia, vida en grandeza, vida en fidelidad y vida en conocimiento. Ay, pastor, pero es que a usted le suena tan fácil eso, pero es tan complicado. Pero es que el complicarse es nosotros mismos por no obedecer. Y yo también lo veía así en un tiempo, hermanos. Ay, pero es que es tan fácil que decir la palabra, y si no se ve, es porque no le damos la razón de ser o le damos ilustración a esa palabra. Porque hasta que no leemos ilustración a esa palabra nos vamos a quedar, vamos a llenarnos, y sí, llenarnos, pero no le damos acción. Y ahí es cuando perdemos el sazón de Dios. Por eso es que esto nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque está acelerando los tiempos Dios. Porque Él mismo decidió que estos tiempos fueran delicados, que estos tiempos fueran un poco dispersos, un poco como asfixiantes. Pero si usted es entendido, usted tiene que creerles a Dios y nada más. Vienen cosas, sí, pero si usted habla con Dios y usted tiene una relación con Dios, Dios le da de su paz. En medio de un centenar de lobos o en un centenar de cosas que no son de Dios. ¿Sí? La ilustración está aquí en Dios, pero si yo le obedezco, esa ilustración la veré yo a favor mío, de mi familia, de la iglesia, del hombre o de las mujeres de a pie. ¿Y cuáles son las mujeres y los hombres de a pie? Los que no conocen de Dios. ¿Sí? Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Él siendo rey se despojó hasta lo sumo, hasta volverse
pobre, plebeyo por nosotros. Si bien una ilustración tan sabia, y así mismo tenemos que nosotros despojarnos de todo dolencia, de todo orgullo, de menosprecio, desprecio, altivez, todo eso tenemos que despojarnos. ¿Para qué? Para que al despojarnos Dios nos llene, ¿sí? Nos vaciamos de lo horrible o de lo que no era de Dios, para que Dios nos llene de lo de Él, sus razones, su tiempo, su grandeza, su sabiduría y su fortaleza, ¿sí? Me vacío, porque tengo a Dios en mi corazón. Entonces, teníamos una vida mala, entonces esa la sepultamos, esa vida mala. Ahora tomamos la vida de Jesucristo, la vida del amor, la vida de la grandeza, la vida de la llenura, la vida de la sobreabundancia, pero cumpliendo las normas, no por hablar, hermanos, porque es que no podemos hablar por hablar, sino darle ilustración a la palabra y cumplirla. Si la cumplimos, vemos el mandamiento de Dios. Y ese mandamiento se comprende en dos: amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás al que tú ves al frente, al lado, a tu vecino, a tu vecina que no conocen de Dios, como a ti mismo. Y eso nos cuesta, hermanos, y ahí es cuando nos amarramos nosotros, nos amarramos solos, y el enemigo es experto en eso. Entonces, si teníamos contiendas con alguien y no le hemos pedido perdón, ahí nos amarra Satanás. Nos amarra en la economía, nos amarra en la tristeza, en la soledad, en la mentira, en el engaño. ¿Y cómo le vamos a creer a Dios si no vemos que nuestra vida evoluciona? Entonces, si yo entiendo, estos dos mandamientos son los de poder, de entendimiento para mi casa, mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecerlos, que son los más grandes. Aparte de que los otros mandamientos también tengo que obedecerlos, ¿no? Aparte de que esos mandamientos que dicen que son 10, no, son 615, que toca investigarlos cuántos nos hacen falta o cuántos estamos cumpliendo verdaderamente. Y pedirle perdón si no los hemos cumplido a Dios. No quiero decir que usted se vuelva el mejor programador o la mejor programadora. No, tienes que cumplir los exactos de Dios cada vez en nuestro ambiente, en nuestras vidas, no dejando de congregarnos. Es uno de los mandamientos, porque la gente, no, es que ya estoy en un lugar y ahí, no, tenemos que tener una cobertura primeramente de Dios, pero también Dios nos dio una exactitud. Por eso la iglesia nació en el corazón de Dios, la iglesia internacional, pero tenemos que tener una cobertura. Yo tengo que tener una cobertura, mi esposa tiene que tener una cobertura, ustedes tienen que tener una cobertura. ¿De quién? Primeramente de Dios, después de nuestra general Dina Santa María y después por nosotros, por misericordia de Dios, ¿sí? Y ahí vamos en ese avance. Por eso es que necesitamos ensancharnos, necesitamos que esto crezca, que los líderes entiendan que hay un supremo llamamiento a qué, a una obediencia sana, a una obediencia de justicia, de amor, de grandeza, de su buen nombre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Cuando nosotros hacemos división por cualquier palabra que Dios nos hable o por cualquier situación que esté en una iglesia, no hemos escuchado a Dios, no tenemos a Dios, porque Él es de autoridad, de fuego y de unción. Y si no, mire lo que el Señor Jesucristo hizo, vino hasta lo más sumo, lo más grande, que fue la cruz. Versículo 21. Decían otros, estas palabras no son de entendimiento, decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos. Dese cuenta de la indiferencia, ¿no? Otra vez el versículo 21, discúlpenme ahí.
decían otra vez estas palabras, ¿no son de endemoniado? Pues ¿acaso el demonio a abrir los ojos de los ciegos? Si ve, cuando no tenemos un entendimiento sano de parte de Dios, ¿qué pasa? Hay una incapacidad de que en ese lugar se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento sano, porque no hay una justicia sana y porque muchas veces los milagros están así a punto de llegar a tu casa, pero solo con la duda la alejas o los alejas. Y acá estaban haciendo lo mismo estos hombres. ¿Sí? Cuando yo niego la palabra, cuando yo no hago la palabra, estoy negando mi fe, estoy negando mi entendimiento y estoy negando el proceder de Dios. Y le pongo entendimiento de quién, de Satanás. ¿Sí? Increíblemente se voltea el baldón. Increíblemente esas puertas que se iban a abrir se cierran totalmente. Versículo 22. Celebrase en Jerusalén las fiestas dedicadas de dedicación eran invierno. Celebrase en Jerusalén las fiestas de la dedicación eran invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces les hago una pregunta para que ustedes la tomen ahí, para que ustedes las analicen ahí con estos dos versículos. ¿Ustedes sí creen en su corazón y en su mente que al estar con Dios son bendecidos o no? Es una pregunta. Y si la quiere responder, pues respóndela, y si no, tranquilo. Pero dése cuenta de algo importante, ¿no? Las fiestas, todas que habla la palabra, son hechas de Dios. ¿Cuántos y en cuántas fiestas participamos de su palabra? ¿O en cuántas situaciones estamos en el templo en todo momento? Y no es templo físico, sino espiritual. Acuérdese que usted es la iglesia. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un llamado, pero por qué no lo desarrollan? Sea invierno, sea calor, sea otoño o sea la otra parte. ¿Por qué no la desarrollamos? ¿Y por qué Dios llama y llama y no le abren la puerta? Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si ve que desconocían que era Dios, porque él hablaba, pero y así muchas veces nos pasa a nosotros, o nos pasaba a nosotros, que Dios hablaba y nosotros Dios sigue hablando y versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre del Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Si bien los que son clasificados para ver milagros son los que escuchamos la voz de Dios. Los que están aparte, ¿cómo van a ver los milagros? ¿Cómo? Si no escuchamos sino cualquier cosa. Entonces, sigue que por causa de no entender el propósito o el llamado de Dios nos alejamos. Porque le estamos poniendo sensación a lo sensacionalista, a lo que no es de Dios. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán más. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero para que esto se cumpla, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Caso. Simplemente eso. Ser obedientes. Y ya. Versículo 29.
Mi padre que me, mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sabemos, Dios sabe nuestras falencias, nuestras cosas, nuestra sentir, porque el que diga que está perfecto es mentiroso, hermanos. Yo hay veces tengo cosas y le digo a Dios, ayúdeme con esto, ayúdeme, Señor. Si ves, entregar es desarrollar lo que yo he escuchado, es poner que Dios es el que me juzga, el que me llena, el que me da la autoridad. ¿Para qué? Para yo seguir. Pero si yo veo alguna falencia en mí, ¿qué tengo que hacer? Entregársela. Porque el que no entrega, ¿cómo va a ver la gloria de Dios? Versículo 30. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para aprenderle. Tremendo, ¿no? Su propia estirpe. Así pasa con su casa física. Tú das una palabra de Dios y como que tú dices algo de Dios y tú dices que vamos a hacer tal cosa para Dios. ¿Y qué pasa? Porque en tu casa no te han visto totalmente comprometido o comprometida para Dios. ¿Y qué es comprometerme? No meterme todo el tiempo allá y hace, no. El tiempo usted lo dedica, el tiempo usted lo determina y el tiempo que usted le dé a Dios, ese tiempo Dios se lo recompensa. Versículo 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, porque ¿cuál de ellas me apedáis? Dese cuenta, ¿no? Algo importante que habla acá el Señor. Todas las obras de Dios las quieren apedrear, las quieren dañar, las quieren sacar. Pero más grande es Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí se va esa palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros respondemos con alevosía, respondemos con agravios, pero acuérdese que la palabra mal dirigida es porque tú no has entendido que tiene que ser con amabilidad. Muchas veces el hombre necesita, sí, sacudir o decir, pero no todo el tiempo tenemos que utilizar la violencia. Porque si somos violentos, ahí hay un espíritu que nos controla. Y ya hemos hablado harto de ese espíritu acá. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Nadie cree que Dios está dentro de nosotros. Nadie cree que tú eres enviado o eres enviada. ¿Por qué? Porque la gente quiere calificarte a ti como lo que de ti salga, que se vea un efecto. Entonces, si tú no dices mentiras, que todo el mundo te vea como el santo, el puro, el que sí. Tienes que ser así, santo y puro. Pero ¿qué pasa? Que la gente vea en ti lo que ellos quieren ver de ti. ¿Me explico? Que de ti salgan las palabras que necesitan esa gente. No es lo que necesita la gente, es lo que Dios te diga para la gente que la gente no le gusta. Porque la gente quiere oír lo que quiere oír, pero a Dios no. Versículo 34. Jesús les respondió, no está escrito en nuestra ley, yo diré, dioses sois. ¿Sí ve? Más claro imposible, mi hermano. Versículo 35. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y a la escritura, ¿no puede ser quebrantada? ¿Sí ve cómo Dios les da un contexto, o Jesucristo les da un contexto de qué? De que su palabra no es la de la escritura. No es lo que Dios dice, sino lo que ellos quieren escuchar, les acabo de decir. Versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas,
porque dije, hijo de Dios soy. Tremendo, ¿no? Descalificar totalmente el nombre de Dios, con su boca, con sus actos y con lo que no es de Dios. Mucha gente lo hace. Mucha gente blasfema contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Dios? Que ese es el único pecado que no hay solución. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la capacidad de él. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque me creáis a mí, creed a las obras para las para que conozcáis y creáis que en el Padre está mí, que está en mí y yo en mi Padre. ¿Sí ve? Por las obras. Porque ¿qué dice la palabra? Que no es por obras, sino por edificación de Dios. ¿Y qué es su edificación? Que usted sea genuino, que usted sea transparente, pero también que usted sea ¿qué? Hacedor de la palabra. Versículo 39. Procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Procurando otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Él sabía qué clase de personas estaban con él, qué clase de comentarios hacían. Y muchas veces Dios nos da eso. Entonces sabemos con quién estamos, cómo estamos y vamos en ese avance. El que quiera, quiere, y el que no, se quedará. Pero tras de eso hay una dependencia. ¿Qué es una dependencia? Que si Dios me dice, yo lo suelto. Si Dios no me dice, no lo suelto. ¿Sí? Es lo escuchar la voz de Dios. Porque es que Dios es el que sabe el todo de todo. Versículo 40. Y fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces, ¿cuánto crees tú que la verdad de Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen de ustedes que Jesucristo está con nosotros? Solo ustedes son los que saben. Solo ustedes son los que califican. Tengamos cuidado con calificar a la ligera. Tenemos que centrarnos y orarle a Dios, Señor, ¿es tu verdad o es tu grandeza lo que yo quiero oír en este lugar? ¿O salió de tu boca? ¿Es verdad? Dios nos dará la eficacia. Bueno, aunque yo hablo lo que Dios me dice, lo que Dios me pone, el querer como el hacer para hacer las cosas. Y muchas veces nos volvemos como Juan el Bautista, que hablábamos y la gente no le gustaba. Pero es lo que Dios dice y yo hago lo que Dios me dice, sin descalificar a nadie, porque no nací para descalificar a nadie, antes por el contrario. Lo que Dios me ha dado es para llevarlo, para que yo sea bendecido y también bendecir mi lugar y donde Dios me ponga. Entonces, ustedes son bendecidos porque están ahí en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, gracias por estar ahí, mi hermano y mi hermana. Nos pasamos un poquitico y que gracias a Dios estamos acá desde Mañaneando con Dios, desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones. Vamos a hacer una oración y que Dios sea haciendo conforme a su voluntad en nuestra vida y en lo que somos y representamos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra fue dada, tu palabra fue expuesta, tu palabra fue añadida, Dios, por tu grandeza y por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, en tus manos, Dios, tu palabra, Señor, que seas tú trayendo, Dios,
entendimiento, racionamiento a mi hermana, a mi hermano y a cada uno de los que estaban ahí, los que nos van a ver, y que tu gloria y tu verdad vengan en el nombre de Jesús, quitando toda escama de insabor, toda escama que no trae verdad, sino la rompemos y la anulamos desde ya, toda acechanza de las tinieblas, Dios, que viene a traer mitos y a traer cosas que no son tuyas, Dios, la quebrantamos y la echamos al abismo y sin retorno, declarando, Dios, que en tus manos estamos. Atamos la venganza, atamos el ataque y el contraataque en el nombre de Jesús. Escribe nuestro nombre, Dios, en el libro de la vida, Dios, y allí nadie lo borre, Dios, y que tú seas llenando, Dios, cada día más nuestro intelecto, nuestra capacidad tuya, nuestra gracia, nuestra bondad, Dios, para que en esa bondad caminemos, Dios, al éxito tuyo, a la grandeza tuya y al conocimiento tuyo, Dios. Demos, Señor, la gloria, la honra a ti por siempre y para siempre, porque la estamos dando, Dios, a través de mañaneando con Dios y a través de llevar tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, Dios, que penetra, Señor, hasta el alma, Dios, para sacar, Dios, toda evidencia, Dios, de lo que no es tuyo, Dios. Todo lo cauterizado por el hombre, por la mujer, hoy desaparece de nuestro consciente, subconsciente, Dios, para que ese consciente y ese subconsciente se vuelvan a ti en amor, en conocimiento y en grandeza para ti en el nombre de Jesús, por lo que tú me has dado, Dios, que es vida y vida en abundancia. Así mismo suelto a mi hermano, así mismo suelto a mi hermana, para que la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los llene día más día por día, Señor, y que la integridad, Dios, sea para siempre en el nombre de Jesús, anulando todo espíritu contrario, Dios, de evidencias que no son tuyas, Dios, toda tardanza, Dios, de lo que es material, de lo que es físico y aún de lo que es espiritual. Hoy lo cancelamos y lo quitamos, Dios, de en medio de mi hermano y mi hermano, y lo llevamos a la cruz de Cristo y allí lo clavamos, Dios, para que ningún hecho de las tinieblas, Dios, los toque más, las toque más, sino que la evidencia de Cristo, que los llamó para grandes cosas, así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mi hermana y mi hermano que están ahí, Dios los bendiga, Dios los llene de su paz. Nos vemos mañana en la Iglesia Internacional en el culto dominical, 8 de la mañana a 10 de la mañana en la Iglesia Internacional Tierra Buena, con la ayuda de Dios. Dios las bendiga, Dios los bendiga, y que la unidad de Cristo siempre esté a favor de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Santo, santo.